Jorge, que es muy Bustos en este caso, que es también muy listo, ha subrayado lo que para mí es importante, lo más importante en estos momentos, ¿no? El sanchismo es muchas cosas. Es una forma de hacer política, como he dicho muchas veces, la mentira, la chulería y los galanes del ¿no? Los andares del galán de tranvía, ¿no? Esa cosa que Jorge ha descrito muy bien en el Congreso, ¿no? Entran las caderas primero, luego entra él. El cimbreo de Pero Juncker. no es solamente eso, sino que es un proyecto de poder a largo plazo, ¿eh? Y es un proyecto de poder que pasa por la liquidación de la nación constitucional. Es un proyecto que viene de lejos, lo empezaron los nacionalistas, no vamos a irnos para atrás, o podemos luego en la conversación, luego vino Zapatero, que fue muy importante en esta quiebra del rumbo del Partido Socialista, y ahora está en marcha, en plena marcha. No tenemos un gobierno español en sentido estricto, lo que hay es un proceso en marcha, como digo, de desguace del Estado y liquidación del orden constitucional. La legislatura pasada ya vimos hitos importantes y terribles en ese proceso: blanqueamiento de Bildu, la rebaja a la malversación, la derogación de la sedición, los indultos a los golpistas, la agitación del guerra-civilismo, la memoria antidemocrática, la demonización de la oposición, los ataques civilinos o no tan civilinos a la corona. Es decir, todo esto forma parte de un proceso, pero ahora estamos realmente metidos en el momento álgido, que es con la amnistía, que es un golpe, digamos, al Estado, liderado ahora por el Partido Socialista, de deslegitimación del Estado constitucional y democrático español, ¿no? Pero frente a eso, claro, la pregunta es, la gente dice, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué es el siguiente paso, no? Probablemente una especie de autodeterminación disfrazada de algo, la lidera lo que yo llamo el Sherpa de la mutación constitucional, que es un señor llamado Zapatero. Él va liderando, el otro día se fue a La Vanguardia, donde si no, a explicar esta operación de mutación constitucional. Dijo, Cataluña tenemos que en esta legislatura por fin reconocerle su identidad nacional, su derecho de autodeterminación, ¿no? Y también más allá en el horizonte, me atrevo incluso a decir, y esto hay gente que me dice, eres una agorera, pero yo creo que hay un sector de la izquierda que ya está pensando en eso, intentar incluso plebiscitar las próximas elecciones generales para que no se elija gobierno, sino régimen. Es decir, intentar ganar contra la corona lo que perdieron contra la Constitución, sin darse cuenta de que corona y Constitución son lo mismo. Corona y democracia son indisociables. Esto es lo que ellos están haciendo. Pero la pregunta es, y la clave es, ¿qué tenemos nosotros? Los demócratas, los constitucionalistas, los que de verdad nos identificamos con los valores de la libertad, de la igualdad, incluso la fraternidad en el sentido más estricto de solidaridad entre personas y territorios, ¿no? Y ahí es donde yo digo, y les digo a Bolaños y compañía y a Sánchez y compañía, pierdan toda esperanza. Porque nuestro Estado constitucional y democrático de derecho tiene diques de contención y son poderosos. Uno de ellos es la justicia, y aquí tenemos a María Jesús y a tantos magistrados y jueces movilizándose. El otro día 5.500 jueces, ¿no?, firmaron un comunicado. La justicia va a cumplir con su obligación de defender los derechos constitucionales. Está Europa, de la cual podemos hablar luego. El señor Bolaños dijo, montó un bulo enorme, uno de sus tantos bulos. La Comisión de Venecia avala por completo la ley de amnistía. Eso es falso, y yo estoy segura que los recursos ante el TJUE van a funcionar y que Europa va a tratar a España como se merece ser tratada. Es decir, nuestra democracia no es peor calidad que la polaca o la húngara. Es decir, si hay problemas con nuestra democracia, Europa también tiene que subrayar los problemas que tiene nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. En tercer lugar, hay una oposición política en el Parlamento, fuerte y decidida. Hay comunidades autónomas, una de ellas decisiva es esta, dispuestas a defender el orden constitucional, y hay movilización en la calle. Estos son nuestros cuatro diques, cuatro esenciales diques de contención del sistema, y nuestra obligación es movilizarlos, fortalecerlos y lanzarlos al ruedo, ¿no? Y voy a acabar con esta reflexión vinculada a lo que tú decías, ¿no? Mi faceta más amable, si quieres, ¿no? Sí, la verdad a veces no es amable, pero es la verdad. Y los ciudadanos tienen que saber la verdad, no se les puede ocultar, ¿no? Pero lo digo siempre y lo quiero repetir hoy, ¿no? El sanchismo es sobre todo una forma de pesimismo, ¿eh? El sanchismo alienta la vieja falacia de que España está condenada a repetir sus errores históricos, de que España solamente va a poder ser aquello que sus odiadores desearían que fuera, que es un Frankenstein descosido en pedazos, un duelo a garrotazos entre dos Españas o un desencanto. Es decir, que la etapa constitucional, nacida en el 78, va a ser como fuegos artificiales, ¿no?, que estallan en la noche, brillan y desaparecen efímeramente, ¿no?, y que va a triunfar el fracaso y la vieja letanía del desastre español. Y yo digo ante eso,
no es verdad. La España constitucional no va a fracasar. La España de los libres, iguales, o incluso España en sí misma, ha superado flagelos mucho peores que Pedro Sánchez Pérez Castejón. No vamos a concederle a él la gloria de ser el que acabe con este invento, después de lo que hemos vivido, 500 años de muy difícil, pero apasionante y fascinante historia en común, y por tanto se trata de movilizar las esperanzas y el optimismo español. Un optimismo combativo, no el optimismo de la pura voluntad, no del que se sienta en el sofá con el mando a distancia y critica lo que hacen los demás, sino el que baja a la arena, el que se moja, el que asume los riesgos, el que sabe que esto es una batalla desagradable y dura. Los tertulianos también lo sufren. Hoy hay una política de cancelación salvaje de la gente. Los políticos que estamos en primera línea, y aquí veo muchos amigos que están en el Congreso, en la dirección del partido y en tantos sitios también lo sufren en primera línea. Es decir, esto tiene la gloria, tiene el foco, pero también tiene el coste. Y yo digo aquí, la política del baño María no existe. Venir a la política a pasarlo bien, no, y menos en momentos decisivos como este. Es decir, es un llamamiento que vengo a hacer a los aragoneses, sabiendo que aquí serán especialmente receptivos ese llamamiento, insisto, al optimismo, a la militancia constitucional y al compromiso cívico. Así que muchas gracias por esta sala tan llena, de verdad. Vamos a intentar desbrozar el paisaje, ¿no? Sánchez, como no puede gobernar por adhesión, gobierna por odio. Eso significa la polarización. Necesitas generar suficiente rechazo al otro para poder apretar a tus bases para que acepten lo inaceptable. Por ejemplo, la amnistía. Eso es una vieja táctica de los populistas del 3 al 4. Yo siempre digo que el populismo es el atajo de los mediocres, porque movilizar a la gente con las vísceras es fácil. Para movilizar a la gente con la razón hay que valer. Y él practica el populismo más salvaje y de manual. Generar suficiente odio en la sociedad. La política del muro que dijo, si es que lo hizo explícito. Ahora habla de la reconciliación. Es un señor que en su debate de investidura dijo, yo vengo aquí a levantar un muro contra la otra mitad de España. ¿Pero de qué reconciliación estás hablando? Su proyecto es la discordia. Su proyecto es guerra civilista, y perdónenme el término y la palabra, suena muy fuerte, pero lo es volver a las dos Españas para justificar todo, que él pueda seguir en el poder con las personas, partidos que buscan la destrucción de las libertades y del orden constitucional, ¿no? Con lo cual eso es una estrategia. Y ahora vamos a lo que tenemos que hacer nosotros es levantar las palabras como un TEDx y ver qué hay detrás. La palabra reconciliación. ¿Qué hay detrás de la palabra reconciliación? La amnistía para la reconciliación. ¿Cómo? No. Lo que hay detrás de la palabra reconciliación es un sometimiento a la hegemonía nacionalista, completamente, una claudicación a los objetivos nacionalistas. ¿Qué reconciliación cuando salen Turull, Esquerra, Puigdemont y todos diciendo vamos a la autodeterminación, por fin tenemos la amnistía y ahora el siguiente paso es la independencia? ¿Pero de qué reconciliación estás hablando, Bolaños? Es que no nos tomes a todos por idiotas, ¿no? Puedes repetirlo 150 veces y habrá parte de sus filas que se aprieten y digan es verdad, pero la inmensa mayoría de españoles no. Y por eso mi mensaje también, y vuelvo a la esperanza, no se atreve a convocar elecciones. ¿Por qué no se atreve a convocar elecciones? Si la reconciliación es tan imprescindible, la amnistía es maravillosa, es lo mejor que le ha pasado a España en 40 años, vamos a pacificar el país definitivamente, ¿por qué no los lleva a las urnas? Porque sabe que la mayoría está en contra. Y una rotunda y contundente y enorme y esperanzadora mayoría española está en contra. Y luego algunos puntos más, perdonadme, pero que me han ido suscitando lo que habéis ido diciendo unos y otros, ¿no? ¿La amnistía qué es? Es verdad, es igualdad, es inconstitucional, esto es corrupción. Es una operación, una transacción corrupta sin precedentes en la historia democrática. De ningún país. Bolaños se pasa el día diciendo hay precedentes, amnistías en otros países, en el texto de la ley lo ponen. Mentira, claro que hay amnistías en otros países. Lo que nadie jamás, nunca en la historia ha hecho es un político borrar delitos de otros políticos para comprar la investidura. No existe. Ha comprado 450.000 millones de euros, que es lo que manejan los presupuestos generales del Estado. Esa es la cifra de su corrupción. Y luego nos da lecciones de corrupción a los demás, ¿no? Segundo, la amnistía se aprobará, porque el Parlamento puede aprobar, no sé, vamos a matar a las rubias. Bueno, venga, lo pueden aprobar, pero no se va a aplicar. No se va a aplicar. Y es más, digo una cosa aquí que, en fin,
se dice, ¿no? Todos sabemos la trayectoria, nos conocemos unos a otros, ¿no? También Cándido Conde Pumpido conocemos su trayectoria, la toga, el polvo, estas historias, ¿no? Ahora bien, es tan flagrantemente inconstitucional la ley, es tan cruda y bárbaramente inconstitucional, que ni aunque el Tribunal Constitucional estuviera presidido por un híbrido de Zapatero, Dolores Delgado y, si quieren, Félix Bolaños, podría declararla constitucional. Hasta ahí llega mi confianza inmensa en la justicia, no solamente europea, sino española. Otro asunto más, y dos breves. Europa, ¿no? ¿Por qué la confianza en Europa? No, es verdad, ¿no? Europa no se ha portado siempre bien. Es decir, la condescendencia europea respecto a lo español sur de los Pirineos, que decía Giscard d'Estaing, es antigua, ¿no? Pero nosotros tenemos que explicar que esto no es un asunto español. No es un asunto interno de España, como se dice. El separatismo, asunto... No, es un asunto europeo. Aquí se juegan los valores sobre los que se fundó la Unión Europea. La Unión Europea se construye contra el nacionalismo, sobre los millones de muertos que provocó el nacionalismo en el siglo XX, que fueron muchísimos millones. Se construye sobre los valores del Estado de Derecho y la democracia. Y si el Estado de Derecho y la democracia fracasan, o se estrellan, o se erosionan en España, eso afecta a toda la Unión en su conjunto. Y ni os cuento si eso se hace para disgregar un país, para segregarlo en pedazos. Esto rompe la unión entera, no rompe simplemente, ¿no?, la unidad sacrosanta española y estas cosas. No, rompe la idea de Europa en su base y en su esencia. Y ya por último, ¿qué tenemos que hacer nosotros, ¿no? Frenar y revertir. Es decir, hacer lo imposible para hacer descarrilar el proceso, y vamos a hacer descarrilar el proceso, y hay un ciclo electoral por delante que es crucial. País Vasco, que va a ser difícil. O sea, Otegi tiene posibilidades de gobernar el País Vasco, disfrazado de partido vegano, feminista, guay, etcétera, pero no, un proyecto marxista, totalitario, destructivo, que no condena el asesinato por Manuel Jiménez Abad, entre otros. Eso es lo que está en el País Vasco. Y en Cataluña, 3/4 de lo mismo, un proyecto de secesión que aplasta la otra mitad de Cataluña. Nuestros compatriotas constitucionalistas que han vivido a la intemperie durante 40 años, es verdad, no suficientemente protegidos por el Estado y por los partidos nacionales, y a los que debemos apoyo, amparo, protección, legitimación, presupuestos, presencia, prestigio y poder, todo lo que no han tenido, ¿no? Esa otra mitad de Cataluña a la que tenemos que defender. Frenar, por tanto, el proceso, elecciones europeas decisivas y luego revertir. Y ya por resumir, revertir, ¿qué significa revertir? ¿Se puede revertir la amnistía? Bueno, hay un país donde se ha hecho. Ya veremos lo que podemos poner en marcha aquí. Pero sobre todo necesitamos poner en pie un proyecto político alternativo para toda España que haga dos cosas. El fortalecimiento del Estado, independencia del Poder Judicial, que los jueces elijan a los jueces, por favor. Ahí podemos debatirlo, bueno. Independencia del Poder Judicial, dignificación del Parlamento. Aquí hay varios que somos diputados ahora. Es una cochambre lo que está pasando en el Parlamento. Es una auténtica vergüenza. Eso destroza la confianza de los ciudadanos en la política y el parlamentarismo y en sus instituciones. Dignificación del Parlamento, limitación del poder cesarista del Ejecutivo, cuya invasión sobre los demás poderes es asombrosa. Tiene una correa humillada de transmisión al frente del Congreso de los Diputados. No he visto un espectáculo igual. Yo pensé que con Batet lo había visto todo y os aseguro que esto lo supera por completo. Ataques a los jueces desde la tribuna del Congreso, nadie dice nada, nadie le llama al orden. Es decir, Parlamento, Ejecutivo, limitación de eso. Y una última cosa que creo que Aragón aquí tiene un papel fundamental que desempeñar. Después de 40 años de potenciar, subrayar, destacar lo que nos distingue y diferencia a unos españoles de otros, tenemos que empezar a subrayar, distinguir, resaltar lo que tenemos en común. Porque es muy fácil ver lo que tenemos distintos unos de otros, color de piel, la religión, la lengua, los acentos, ¿no? Un murciano, nada que ver con un gallego, ¿no? Un vasco no tiene nada que ver con un catalán. No. Pero ver lo que tenemos, no hay nada más decente y más valioso y más moderno que ver lo que los ciudadanos tenemos en común. Y esa tarea de fortalecimiento de lo que nos une, junto con la igualdad, que es muy importante, pero no solamente iguales, sino que tenemos cosas en común. Por ejemplo, la lengua. Estamos en el Congreso con pinganillos entre españoles.
Todo esto pasa inadvertido y se suma a la tendencia general, a la disgregación y la separación. Esos pinganillos están para que no nos comuniquemos, para que el esperpento y la idea de que aquí hay unos pueblos separados que no tienen nada que ver unos con otros vaya consolidándose. Nosotros tenemos que revertir también ese proceso y empezar a fortalecer lo que tenemos en común desde la idea moderna, ilustrada del ciudadano libre e igual en derechos y obligaciones. Gracias. Cayetana, te tengo que preguntar por las dos siguientes citas electorales que afronta tu partido, el Partido Popular, el País Vasco y Cataluña. Estamos conociendo algunas encuestas últimamente y uno de los asistentes pregunta efectivamente qué tiene que hacer el PP para tener un papel más relevante en estas dos comunidades donde parece que el nacionalismo como que emana de los montes, como si fuera algo natural, tienen que ser nacionalistas. Y como el Partido Popular tiene un discurso nacional, no nacionalista, pues entonces está abocado a no tener un papel fuerte en estas dos comunidades. ¿Cuál es la estrategia para pelear dos citas electorales donde parece que aunque va a subir, en todas las encuestas lo da, sin embargo, la hegemonía nacionalista parece imbatible? No, combatirla. El problema es que el nacionalismo en España ha sido quien ha repartido los carnés de centrismo y moderación durante años. Eso es probablemente fruto de nuestra historia reciente, pero eso es lo que yo llamo el tablero inclinado que mencionabas antes, ¿no? O sea, el tablero inclinado de la política española está así, la izquierda y el separatismo están en el nacionalismo, están en la parte alta del tablero, los demás estamos en la parte baja, entonces jugamos siempre en desventaja cultural, mediática, etcétera, ¿no? Entonces vamos arrastrando nuestra roca a cuestas, a veces llegamos al gobierno, pero pocas veces el poder porque no trabajamos para nivelar el tablero. Esto es la batalla ideológica y cultural. Y esa tiene que empezar por la deslegitimación profunda del nacionalismo y explicar que el nacionalismo, como en otros países de Europa, tú dices, hay un nacionalista, dicen, uff, un reaccionario. Aquí un nacionalista, un progresista. Entonces, es que eso es la médula, ¿no? El origen del problema. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues levantar alternativas constitucionalistas combativas en todo el territorio nacional, un proyecto para toda España y muy singularmente en los territorios donde el nacionalismo ha cuajado y por tanto la democracia es más frágil, que son el País Vasco y Cataluña. País Vasco, claro, nos mataban. Entonces, como nos mataban era muy difícil, especialmente, ¿no? Y en Cataluña se instaló lo que Tarradellas, un gran hombre, un gran estadista, un gran catalán, un gran español, llamó la dictadura blanca. ¿No? La dictadura blanca del nacionalismo se instaló, se permeó, se creó la tiranía del consenso. Siempre ha habido en Cataluña durante décadas un consenso absoluto de que la hegemonía era absolutamente nacionalista, ¿no? Para ser un disidente estabas en la clandestinidad más total. Y el proceso ha tenido una virtud, o tuvo, o ha tenido, tiene una virtud, que es que hizo aflorar la otra mitad. Rompió Cataluña en dos y por fin se vio que existía otra mitad. Una mitad tolerante, demócrata, luminosa, como digo, que acepta la neutralidad de las instituciones públicas, que arranca lazos amarillos no para colocar lazos verdes o azules o rojos en su sitio, sino porque el espacio público tiene que ser neutral. Pues esa mitad floró con el proceso. Y nuestra obligación, yo creo ahora como partido, como demócratas, es dar a esa mitad fortaleza, presencia, insisto, y ánimo y instrumentos intelectuales, morales y políticos para ser cada vez más fuertes. No vas a hacer desaparecer el nacionalismo. El nacionalismo existe en el fondo oscuro atávico de los seres humanos. Venimos de tribus, ¿no? El odio, el diferente, la envidia, todas estas cosas, la xenofobia, eso está, lamentablemente, forma parte del cableado genético de los seres humanos. Pero tenemos que empujarlo hacia atrás, es decir, que crezca la mayoría constitucional. Y eso pasa por una cosa esencial en Cataluña ahora, que es desmontar el mito del Partido Socialista de Cataluña. El PSC no es un partido constitucionalista, es el gran blanqueador del nacionalismo. Como dijo Nicolás Redondo hace un par de noches en un acto que fuimos, éramos 4 gatos, debo decir, era un homenaje a un libro que se publicó hace 30 años titulado Extranjeros en su país, de Antonio Robles, escrito en la época de la dura clandestinidad en Cataluña, y Nicolás dijo, el PSC es lo peor, es decir, el PSC son la retaguardia criptoseparatista, son los verdaderos blanqueadores, se dicen de izquierdas para blanquear la xenofobia, es lo peor que hay. Entonces, muchos bien pensantes dicen, vamos a votar a Illa porque es el menos malo, es el constituyente. No. Nosotros tenemos que ir a por Illa.
con toda nitidez y demostrar que ellas son los que los Illas de la vida, que parece Clark Kent, va con cara de bueno, no ha roto un plato en su vida, son realmente los que están legitimando, haciendo avanzar, liderando el proceso separatista. Y una cosa más. Aprovecho que está Roberto aquí, al que le doy la enhorabuena por el 155. Mira, nos dicen, el otro día Pache López, que no puede gritar más desde la tribuna. Digo, pero calla, hombre, lo puedes decir lo mismo más bajo, no hace falta gritar, ¿no? Gritando a voz en grita, el relato suyo, que es vosotros al Partido Popular os hicieron 2 referéndums y una declaración de independencia. Digo, sí, no al PP, a España. Y lo que nos preocupa es que vosotros nos hagáis el tercero. Eso es en lo que estamos, en los que ellos puedan hacer la famosa mutación constitucional a través de un referéndum, una consulta disfrazada de lo que fuera, ¿no? Y hay que explicar, frente a lo que ellos dicen de que ustedes no tienen alternativa, el PP no tiene alternativa en Cataluña, solo la cárcel y la ilegalización de partidos y el 155. Te sueltan eso, no hay alternativa. Sí hay. Hay una alternativa que es la que nunca se ha ensayado de verdad y a fondo y de manera sostenida en el tiempo, ¿no? Que es efectivamente la alternativa constitucionalista con mayúsculas, que tiene 3 partes. Desplegar el Estado allí donde se ha replegado, y ahora hay problemas para llenar las plazas judiciales, por ejemplo. Los jueces no quieren estar en Cataluña, y los fiscales, porque el Estado se ha ido replegando de Cataluña. Policía, Guardia Civil tienen graves problemas ahí. Tenemos que desplegar el Estado, tiene que haber presencia del Estado en todo el territorio porque garantiza la igualdad, que los vulnerables estén protegidos frente a los poderosos, ¿no? Porque el Estado, una cosa represora, ¿no? El Estado lo que garantiza, fíjate, los liberales defendiendo el Estado, ¿dónde acabamos? Fíjate. Y la izquierda destruyendo el Estado, fíjate. Bueno, desplegar el Estado. 2, deslegitimación radical del nacionalismo como idea maligna y reaccionaria, que es lo que es, tribalista, que distingue a los seres humanos en función de etnia, de lengua, lo que fuera, que discrimina a la otra mitad. Y lo tercero, eso que yo decía hace un momento, de afirmar, es decir, dar a los constitucionalistas esa otra mitad lo que no han tenido, que es presencia, prestigio, poder y presupuesto, dinero. Tenemos que invertir España como militantes de la democracia en la otra mitad. No hemos invertido. Las asociaciones constitucionalistas en Cataluña, en fin, son héroes. Montan manifestaciones con 2 duros, pidiéndole 5 euros a uno, 3 euros al otro, montan actos. La sentencia del 25%, una población que habla mayoritariamente el castellano, se consiguió gracias a una pequeña y modestísima asociación de padres de familia que dijeron, no, nuestros hijos tienen derecho a aprender en la lengua oficial del Estado y en su lengua materna. Y lo consiguieron ellos, sin apoyo de nadie. Y eso no puede ser. Es decir, si nosotros queremos que nuestra democracia sobreviva, habrá que empezar a invertir en ella. Es decir, existe esa otra alternativa que no se ha ensayado y que nosotros creo que tenemos que liderar y podemos liderar ahora en las elecciones. Y pedir a toda persona que crea en estos valores, más allá, insisto, hay liberales, hay conservadores, hay gente más de derecha, gente menos, progresistas ilustrados, los verdaderos progresistas, vinculados con las ideas de la Ilustración, no progresista como se entiende hoy en día, que son esta banda de reaccionarios que desprincipiados, reagrupar a todo ese espacio moral, social y político detrás de un proyecto común para plantar cara a esto y empezar a empujarles hacia atrás. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana, pero se va a resolver. Y una última cosa sobre el PSOE, ¿no? Decía el presidente, bueno, 2 años, 3, yo te digo lo mismo, a mí me da igual, o sea, yo no estoy pensando, la bola de cristal no la tenemos. La historia se va a hacer en función de lo que hagamos nosotros cada día, ¿vale? Depende de lo que nosotros hagamos, la legislatura puede durar 1 año, 2 o 20, ojo. O sea que lo que tenemos que trabajar es para una derrota contundente de Sánchez y del PSOE en las urnas. Cuando toquen, si es en 3 años, en 1, pero una derrota de tal calibre y tal naturaleza que el PSOE se ve obligado a elegir entre extinción o refundación. Y que surja un nuevo líder, como surgió en su día Felipe González, y haga un nuevo congreso de Suresnes, y así como Felipe González rompió con el marxismo para poder aspirar a tener un partido hegemónico en España y lo consiguió, un nuevo líder socialista, que probablemente no ha nacido todavía, pero en algún lugar estará, romperá con el guerra civilismo y con el separatismo, que son los 2 flagelos a los que se ha abrazado. Y cuando eso suceda, bien, tendremos el otro pilar del sistema. Pero, entre tanto, es nosotros, nuestra obligación y nuestro proyecto. Y yo tengo muchas esperanzas y lo digo de verdad. Bueno,
Tenemos